¿Cómo le va? Muy buenos días. Tal como fue anunciado, nuestra entrevista hoy aquí en Tele Buen Día es con el senador Pablo Miere, líder del Partido Independiente. Además, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Gracias por venir. Un gusto, encantado. Una nueva semana con movilizaciones a nivel de la enseñanza. A esta altura ya, ¿cómo lo vive? ¿Con amargura? Sí. ¿Con indignación? ¿Con resignación? ¿Sabe que muchas de las autoridades de gobierno que he entrevistado acá, a uno le parece, o por lo menos esa es la impresión que queda, que lo viven con resignación? Yo con amargura y la verdad que con bastante descontento con el gobierno. También con los sindicatos. Yo creo que los sindicatos siempre tienen la única respuesta, que es ir al paro por las dudas, ir al paro desde antes, ir al paro después. Es decir, siempre la solución termina siendo que los chiquilines pierden clase, que los chiquilines quedan a la deriva, que el sistema educativo funciona mal. Pero del otro lado también hay una falta de ideas que es impresionante. Yo realmente estoy sorprendido porque además durante la campaña electoral el año pasado el Frente Amplio anunció una idea, un conjunto de ideas que iban en línea con las que nosotros teníamos y con las que tenían otros partidos, en el sentido de una gran transformación educativa, la necesidad de dar vuelta a la pisada, de generar un impulso reformista profundo de transformación, y luego no pasó nada. Es decir, ya llevamos prácticamente 6 meses, más de 6 meses, casi 6 meses de gobierno, sin que se les haya caído una sola idea. Y la persona, el principal asesor en educación del doctor Vázquez el año pasado en la campaña, el doctor Filgueira, Fernando Filgueira, está en el lugar de menos poder de toda la estructura institucional de la educación. Es el subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura. Todos sabemos que en realidad la conducción de la educación, tanto en la enseñanza media y básica como en la enseñanza superior, están los entes autónomos, en ANEP y en la UDELAR. La UDELAR se autogobierna, la ANEP es la que tiene, de alguna manera, la definición del gobierno. Había quien decía que Filgueira iba a jugar un rol un poco más técnico y que el escudo político iba a ser María Julia Muñoz. Bueno, yo escuché la presentación del CODICEN ante la Comisión de Educación y Cultura del Senado y me fui, no digo resignado, sino extremadamente triste y preocupado. No había nada, no había impulso, no había idea, había inercia. Había continuidad, y la continuidad y la inercia, cuando las cosas van barranca abajo, es lo peor que puede haber. Entonces me parece que tenemos en materia educativa, de todos los temas principales que el Uruguay tenía por delante al comienzo de este periodo de gobierno, es en el que este gobierno ha actuado de peor manera. Porque además, como siempre, nominalista, igual que hace 10 años cuando empezó el primer gobierno de Vázquez, antes era el 4,5%, ahora la bandera es el 6%, pero la discusión nominal de cuánto, sin discutir el qué, el para qué, en qué, la verdad que es ridícula. Ahora, no coincide con esos que dicen, no hay país en el mundo que invirtiendo lo que invierte Uruguay obtenga buen resultado educativo. Puede ser, yo no digo que sea suficiente, yo estoy de acuerdo en aumentar la inversión. Lo que digo es que no alcanza con aumentar la inversión. O sea, poner más plata solamente no es el camino. Poner más plata es un requisito, pero no es un requisito suficiente, es decir, es necesario, pero no suficiente. Hay que saber en qué ponerla, dónde poner la plata, para qué resultados, cómo transformar la dinámica educativa, cómo revertir procesos que tienden a mostrarnos cada vez más abajo en la tabla de posiciones del mundo con respecto al tema educativo. Entonces, ese es el gran asunto. No se arregla, por cierto, con el reclamo meramente salarial. Hay que hacer una transformación. Por supuesto que se necesita mejorar salarios, sin duda que se necesitan mejorar salarios. Pero el gobierno en esto está como escondido, no sabemos qué es lo que quiere, falta claridad, falta objetivos, y la verdad que choca, contradice el discurso preelectoral, lo cual es muy grave, porque a la gente se le dijo una cosa y el Frente Amplio hoy no está cumpliendo con lo que se le dijo a la gente. Buscando el título, si tuvo, según la calle Pou, deshonestidad intelectual en el área económica, para Pablo Mieres la deshonestidad intelectual estuvo en el área educativa. Bueno, por lo menos hay una fuerte incongruencia entre lo que se dijo. Sí, hablemos digamos así, el Frente Amplio prometió una transformación educativa y no está cumpliendo con la transformación educativa. No está haciendo lo que le dijo a la gente que iba a hacer. Y las personas que tienen la capacidad de impulsar esa transformación están sucuchadas, están, digamos, relegadas de los lugares de toma de decisión, y eso es muy grave. ¿Y sería hora de
por ejemplo, mostrar un poco más de firmeza y empezar a hablar seriamente de la posibilidad de declarar esencial el servicio y ante estas olas de paros, la posibilidad de una huelga, un paro por tiempo indeterminado, que se den clases, que lo importante sea que se dicten Yo clases. creo que eso es lo principal, pero también hay que tomar en cuenta la norma vigente, es decir, yo creo que hay que analizar con cuidado si las características del servicio educativo admiten la declaración de esencialidad. Porque eso se habló mucho en campaña también. Sí, yo recuerdo me acuerdo el actual mismo, vicepresidente sí, por Sendik supuesto, decir que dijo. estaba de acuerdo. Y yo creo que si el marco jurídico lo permite, esa es una decisión que hay que tomar, porque hay que defender a los chiquilines, que en definitiva son el sujeto central de la educación. Y lamentablemente hace muchos años que en los hechos no lo son en la teoría, pero en la realidad son los que pierden en todo sentido, pierden en capacidad de aprender, pierden en posibilidades de progreso, pierden sus oportunidades laborales futuras, porque en definitiva aprender y avanzar en el sistema educativo es clave para la inserción futura exitosa en la vida adulta, ¿no? Entonces, tenemos un problema de una gravedad que no aparece en las encuestas. Yo veía el otro día la estructura de preocupaciones de los uruguayos y la preocupación por la educación volvió a bajar. Y eso tampoco ayuda, porque entonces el gobierno mira y dice, ah, claro, ahora la gente empieza a preocuparse otra vez, lógicamente, por el salario, por el empleo. Obviamente se mantiene muy arriba la seguridad, pero la educación, que el año pasado estaba bastante arriba, junto con la seguridad, ahora ha descendido. Entonces eso le quita presión a un gobierno que tendría que resolver esto independientemente de si la gente está tan o más preocupada con el tema educativo, porque es el futuro de nuestra gente, es el futuro del país, en definitiva. Lo decimos siempre, pero seguimos caminando hacia el despeñadero. Es una cosa que realmente es asombrosa. Y espera que, por ejemplo, en el mensaje presupuestal haya algo distinto, haya algo nuevo. Estamos esperándolo, que es la última expectativa que a mí me queda y que al Partido Usted, Independiente si le no queda. tiene nada en el mensaje presupuestal en cuanto a los cambios educativos, tira la toalla. No, al contrario. Tira la toalla en el Vamos sentido, a subir la apuesta. tira la toalla en el sentido de, si no viene ahí, no viene en ningún lado. Y si no viene en el mensaje presupuestal, vamos a evaluar las acciones parlamentarias que vamos a tomar, porque esto merece una reacción enérgica. Yo no descarto un llamado a sala fuerte, firme, enérgico a la ministra de Educación para que nos expliquen por qué han defraudado a la gente, porque le han mentido, porque le han dicho a la gente una cosa el año pasado para juntar votos y ahora no cumplen. Yo voy a esperar, voy a leer el mensaje presupuestal, vamos a entender cuál es la propuesta educativa, no solo desde el punto de vista presupuestal en términos de plata, sino de contenidos. Dice que muchas veces en el mensaje presupuestal está también la posibilidad de instrumentar cambios, reformas. Sí, la propuesta. O sea, atrás de la plata hay ideas. Cuando hay solo plata, entonces es porque no se sabe bien qué es lo que se va a hacer. Vamos a leer las ideas, vamos a analizarlas abiertos, porque tenemos la expectativa de que por allí nos encontramos con que hay una propuesta, hay un planteo de transformación, de reforma, pero si no, no nos vamos a resignar. Es la educación del país, es la educación de la gente joven, así que estaremos emprendiendo acciones parlamentarias. Bien. ¿Y cuál es la actitud que va a tener usted, su partido, desde la oposición para con el mensaje presupuestal? Esto ya más a nivel global. General. Una acción de... Veo que se habla mucho de cómo se va a tomar el mensaje presupuestal en la interna del partido de gobierno. Si es que desde algunos sectores se va a impulsar más a que no haya tanto una contracción del gasto, si desde los sectores más afines al Ministerio de Economía va a haber un cuidado estricto de los dineros públicos. ¿Cuál va a ser la actitud del Partido Independiente? Bueno, nosotros vamos a leer con mucho cuidado. Nos parece que el mensaje, el talante del Ministerio de Economía en términos de cautela, de prudencia, en el comienzo de un debate que sabemos todos que va a ser muy complejo, es correcto, es compartible. También el anuncio de la inversión, anuncio que se realizó hace unas semanas, claro, es muy grandilocuente. Cuando uno empieza a desmenuzar la propuesta de los 12.000 millones, los 12.000 millones hay que dividirlos entre 5 y entonces son 2.800 más o menos por año. Después empezamos a dividir entre la inversión pública y la inversión privada, y bueno, la inversión pública, de acuerdo a los datos que nosotros tenemos, son 8.000 de esos 12.000, se divide entre 5 y en realidad es más o menos lo que se invirtió y gastó en el periodo de Mujica, en el periodo anterior, y los otros 4.000... No hay récord de inversiones entonces. No,
O sea, está muy bien formulado cuando se dice 12.000 millones, ¡paf! Pero está bien, o sea, no está mal. Yo creo que hay 4.000 millones que se apuesta que se consigan desde el ahorro privado. Por un lado, las AFAPs, la mitad de eso, 2.000 millones, y otros 2.000 millones que se capten de inversores, de aportes. Bueno, no es descabellado, no es una locura, está bien. Tampoco es que vayamos a tener la tal inversión. Es un anuncio razonable, más allá de todo el montaje y de los fuegos artificiales. En ese contexto, ahora veamos cuál es el contenido del mensaje presupuestal y obviamente lo vamos a leer con mucho interés y ojalá pudiéramos apoyarlo. Porque yo creo que el gobierno tiene un frente interno muy complicado. Y si en su frente interno hay reclamos exagerados o reclamos que son de alguna manera irreales o irracionales, va a haber que ayudarlo al gobierno para evitar que derive hacia una lógica que nos va a perjudicar a todos los uruguayos, que es el descontrol, el después vemos qué hacemos, ¿no? ¿Le preocupa cómo institucionalmente puede afectar esta especie de enfrentamiento interno dentro del partido de gobierno a la conducción del país? Hoy aparece en el diario El Observador, por ejemplo, la posibilidad de que el Movimiento de Participación Popular promueva el retiro del TISA. Sí, me preocupa. Me preocupa cuando esos líos internos del Frente Amplio se reflejan en un accionar que afecta al país. Este es un caso. Uruguay está participando en las negociaciones del TISA y está muy bien que lo haga. Está muy bien que lo haga porque estamos invitados a una mesa donde se está cocinando una cosa muy importante, que es un acuerdo global en materia de comercio sobre los servicios. El Uruguay es un país de servicios, el Uruguay tiene que estar conversando y escuchando y también diciendo las cosas que le parece sobre... Y siempre hay tiempo para decir que no, siempre hay tiempo para dar un paso atrás, siempre hay tiempo para limitar hasta dónde nos comprometemos, pero lo peor que hay es retirarse. Esto es una cosa que a mí me llama la atención, porque la izquierda más radical, la izquierda, yo le llamo tradicional, la que está aferrada a los viejos esquemas, a los viejos dogmas, siempre tiene que tener un demonio enfrente. Antes era el TLC con Estados Unidos, más atrás era el FMI, era no pagar la deuda. Siempre tiene que aparecer el mal contra el cual hay que enfrentarse y siempre el mal está construido desde centros internacionales de poderosos que están buscando perjudicarnos y expoliarnos y chuparnos la sangre. Entonces ahora apareció el TISA, ese es el nuevo TISA ahora es monstruo. el demonio. Es el nuevo demonio, entonces todos contra el TISA, no al TISA, ¿no? Y todas esas historias. En realidad después cuando Mujica fue presidente nos metió en el TISA. O sea, si serán contradictorios, ¿no? Mujica y Almagro fueron los que metieron al Uruguay en el TISA, no fue este gobierno, fue el gobierno anterior. Y ahora el MPP levanta la bandera de que hay que irse corriendo porque estamos poco menos que en manos del demonio, no nos entiende nadie, porque esa contradicción está permanentemente. Porque por un lado levantamos las banderas contra el imperialismo y no sé cuánto, y después terminamos llamando a los inversores extranjeros y dándoles todas las exenciones posibles para que pongan plata acá, que está muy bien. Pero a ver, hay un doble discurso que el Pepe Mujica, que es un tipo inteligente, lo sabe, bien largo lo sabe, ¿no? Y desde afuera, obviamente que usted no va a opinar sobre la interna del Frente Amplio, pero insisto con el concepto, que por ejemplo en la fuerza política de gobierno no haya una presidenta, lo que sucedió con Mónica Xavier, ¿puede llegar a afectar o no? Como observador político, como alguien que maneja información de primera mano, porque ahí en el Parlamento todo se habla, ¿puede haber una afectación de una situación interna del partido de gobierno a la conducción del país? Por ejemplo, a la discusión presupuestal. Sí, claro, eso es lo que a mí me preocupa. O sea, que el Frente tenga sus líos es un problema de ellos, como los nuestros del Partido Independiente son nuestros problemas, son los del Partido Nacional. Pero que esos problemas se transfieran y se conviertan en una dificultad para el ejercicio gubernamental y eventualmente que traiga problemas para el país, eso sí me preocupa. Y yo veo eso como una gran preocupación. Yo veo claramente una tendencia, es histórica. Yo estuve en el Frente Amplio. Esa diferencia entre una izquierda más sensata, más racional, más moderna, más socialdemócrata, más comprometida con la necesidad de atar la sensibilidad social con la sensatez para resolver los problemas económicos y una izquierda más dogmática, más radical, más atada al pasado, más populista también en su versión más moderna,
esa lucha estaba en los 80, sigue vigente. El problema es que ahora tenemos un riesgo, que es que el gobierno está mucho más orientado en la primera lógica, en una lógica más sensata, que nosotros valoramos, y el problema es que en el Parlamento 2/3 de la bancada de gobierno está alineada del otro lado. Entonces, cuando pasan esas cosas, pasó con el Fondes. El Fondes original, la ley que reglamentaba el Fondes original, era muy buena. Nosotros la votábamos con las dos manos. ¿Qué pasó? Llegó al Parlamento y entre el PIT-CNT y la bancada mayoritaria que está en sintonía, terminaron desnaturalizando el Fondes. El Fondes que terminó no tiene nada que ver con el que llegó al Parlamento. Entonces, ese son el tipo de cosas que le afecta al país. Le afecta al país porque después tenemos instrumentos de trabajo que no son los adecuados. Entonces, el Frente tiene esta tensión interna que Mujica lo decía casi jactándose, somos gobierno y oposición a la vez. A mí me parece patético que se maneje eso como una cualidad. Es convertir en cualidad la incoherencia. Yo la incoherencia me parece que es un defecto, no una cualidad. Una incoherencia que llega al límite, a llevar las cosas al extremo. ¿Eso le puede perjudicar al país? Sí, lo ha perjudicado, porque tuvimos durante el periodo pasado 2 equipos económicos. Y ahora estamos pagando la fiesta de los 2 equipos económicos, porque mientras uno manejaba las cuentas de una manera, los otros dejaban que las empresas públicas gastaran lo que quisieran. Y ahora tenemos el agujero de ANCAP, bruto agujero, de una empresa que se supone que era la más importante del país, en un momento de crecimiento, pero claro, si tiramos la plata para arriba, porque a ver, ¿cuál es la explicación si no? La explicación es que hubo por lo menos mala administración. Si no, uno no entiende pérdidas de 500, 600 millones de dólares en 2 o 3 años. No puede hablar por lo menos, y en esto me imagino que ya nos vamos a meter en el tema de la investigadora, será parte de lo que conversarán. Hubo falta de previsión, por ejemplo, con lo que iba a pasar con el tema de la evolución del dólar. Ahora, es un dato que la mitad de la deuda de ANCAP se explique por el tipo de cambio. Bueno, no es un dato, no es un dato. Porque el tipo de cambio... Estuvieron mintiendo todo este tiempo, entonces. Bueno, yo creo que ellos dicen que ANCAP dice que el Ministerio de Economía los obligó a no aumentar las tarifas de acuerdo a lo que debían aumentarse para evitar el impacto inflacionario. Nosotros queremos que los ministros de Economía de la época comparezcan ante la comisión y nos digan que efectivamente lo hicieron, o sea, que efectivamente les dijeron y que nos muestren la documentación, supongo que estará por escrito. O sea que además no solamente van a convocar al directorio, sino van a hacer, esto obviamente una figura, ¿no? Pero van a hacer una especie de careo con Fernando Lorenzo, por ejemplo. No careo, pero una investigación. No, un careo no. Pero un careo en el sentido de que se entienda figurado. Claro. La declaración de Colla, que en su momento fue, sí. o de Sendic, me imagino que también... Si a mí me dicen, miren, la mitad de la pérdida se debió a que el Ministerio de Economía nos constriñó a no poder aumentar como debíamos la tarifa de los combustibles. Pero lo que se dice es que la mitad de la pérdida es por el tipo de cambio, por la evolución del dólar, porque había mucha deuda en dólares y eso ha aumentado el déficit. Bueno, yo no creo que eso sea así. También se ha dicho que 800 millones son el resultado de que el Ministerio de Economía les dijo no pueden aumentar el combustible tal cual establece sus criterios porque eso afectaría la inflación, entonces los obligaron a mantenerlo bajo. Porque, a ver, la evolución del dólar es parte de las paramétricas que define el precio del petróleo y del combustible. Por lo tanto, si ese hubiera sido el problema, lo resolvían porque las paramétricas lo llevaban a aumentar el precio. Pero yo tengo la duda de si compró bien ANCAP, que es el otro lado del mostrador. Si ¿Compró bien en qué sentido? Compró bien, compró a buen precio. Se habla del financiamiento del petróleo venezolano, está bien, pero ¿cuál es la combinación final de las compras? Porque no solo se compraba a Venezuela, se compraba a otros países también, porque entre otras cosas el petróleo venezolano es muy pesado y para lograr un buen resultado hay que combinarlo con un petróleo, con un crudo de más calidad. Bueno, yo quiero estudiar en serio estos 10 años cuál fue el promedio del precio de compra contra el promedio del mercado. Porque yo tengo la duda de si no se compró mal, si no se compró por encima del valor de mercado, si no hubo errores en la estrategia comercial de ANCAP. Esas cosas van a estar arriba de la mesa, tienen que estar. Nosotros pedimos que nos dieran toda la serie cronológica de los precios de compra durante todo el periodo para compararlo con los precios de compra internacionales. Por ejemplo, yo sé, porque eso es un dato, que ANCAP le compra a Alur al doble o más del precio de mercado internacional el biocombustible. ¿Y por qué? Si además de eso lo subsidia, además de eso es la dueña.
Además de todo el subsidio directo que le da, resulta que le compra al doble, cuando ANCAP podría estar comprando a la mitad el biocombustible en cualquier parte del mundo, o más, o menos de la mitad. Entonces, todas esas cosas son mala administración, son decisiones empresariales que no tienen lógica, y eso fue parte de una época en donde, por un lado, estaba el Ministerio de Economía y por otro lado, las empresas públicas hacían lo que querían. ¿Van a convocar entonces al exministro Lorenzo? Yo creo que corresponde, porque si hay una responsabilidad que está tomada desde el Ministerio de Economía y que fue un factor tan relevante como Coya ha dicho, que explica la mitad de la crisis, el hecho de que el Ministerio de Economía les puso la pata encima y no les permitió aumentar el precio del combustible, bueno, yo quiero saberlo. Imagino que será al exministro Lorenzo y al exministro Kramer. Seguramente, yo no sé, o sea, todavía no hemos discutido quiénes tienen que venir, pero por una comisión investigadora pasa mucha gente. Incluso van a participar seguramente funcionarios de ANCAP de carácter gerencial, de segundo grado, de segundo rango, todos los que tengan algo para informar y que les sirva a la comisión investigadora para entender lo que pasó. Yo me acuerdo cuando yo estuve en la investigadora del sistema financiero, la que estudió la crisis del 2002, hasta invitamos a participar a un señor que era un ujier del Banco Central que había trasladado un expediente de una oficina a la otra y que ese expediente tenía una hoja y cuando llegó a la otra oficina no la tenía. Entonces este señor tuvo que declarar y no era gerente ni nada. O sea, cuando pasan cosas se tiene que investigar en toda la amplitud, ¿no? La última en 30 segundos. ¿Hay o no un riesgo de que se transforme en una especie de show mediático y una comisión formada para pegarle eventualmente a Daniel Martínez Sendic? No, a ver, riesgos de estas cosas siempre las hay, pero yo confío en la seriedad, en la responsabilidad. Las cosas que yo acabo de decir son todas referidas a cuestiones importantes. Creo que todos los integrantes de la comisión tenemos el mismo ánimo, el ánimo y el afán de entender qué pasó, pero tampoco de mirar para el costado, de investigar en profundidad para entender por qué una de las dos empresas principales del país, ANCAP y UTE son las más importantes, resulta que en una década de gran crecimiento de la economía uruguaya, donde todo era excelente, nos despertamos un día con que ANCAP viene perdiendo hace 3, 4 años un balance tras otro y que la suma está en 600 millones y que ha perdido 2/3 de su patrimonio. Es una cosa impresionante. Y no me pueden decir que es porque hicieron inversiones y todavía no redituaron. Según me han dicho, habrá que investigarlo, pero hay inversiones que para que den se calcula un retorno a 30 años. Eso no lo hace ninguna empresa del mundo. Un retorno a 30 años. ¿Qué quiere decir? Que era una mala inversión, porque si recién me da retorno a 30 años, vamos a averiguarlo. Pablo Mieres, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. Encantado. La pausa y seguimos con mucha más información.